familia, poder estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Como ustedes saben, venimos tratando la serie Cerrando Ciclos, que la verdad que ha sido de gran bendición, creo que para todos nosotros. Nos hablaba el hermano Gonzalo el sábado anterior, no sé quién se acuerda, quién vino. Bien, ¿vivir con qué? Con propósito. Y el otro sábado anterior nos hablaba Nicolás, ¿se acuerdan? Nuevos comienzos. Wow, qué lindo, Dios creo que está haciendo cosas tremendas. Y hoy le puse como nombre a este sermón, refugio y salvación en tiempos de tormentas. ¿Quién no ha vivido una catástrofe masiva que ha cambiado un antes y un después en su vida? Como todos ustedes saben, nosotros vivimos en Chile, y Chile es un país que es sísmico, como todos saben. Pero quiero leer un extracto acá que dice: Chile es uno de los países más expuestos a desastres naturales en América Latina, especialmente terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas e inundaciones, por estar ubicado en el centro del fuego del Pacífico, donde ocurre el 85% de las actividades sísmicas mundial. O sea, es el peor país si querés ir a vivir allá. Es hermoso, es precioso, pero te encontrás con un montón de cosas. Y yo recordaba, acá en Uruguay, gracias a Dios, no tenemos, creo que ninguna de esas cosas acá. No, lo único que recuerdo de cosas que escucho de mi mamá o de las personas un poco más ancianas que marcó su vida fue el tema de la dictadura acá, ¿no? Que hablan y dicen, wow, fue tremendo, mucha gente se tuvo que ir a otros países para salvar su vida, otros perdieron su vida y otros fueron maltratados, bueno, de todo vivieron esa gente. Creo que eso fue un antes y un después también en Uruguay, y algo que marcó en la vida. Nosotros como familia vivimos eso cuando viajamos a Chile. Nosotros llegamos en diciembre del 2009 y el 27 de febrero del 2010 fue el terremoto masivo en Chile. Sin ninguna experiencia, sin saber qué hacer, pero me gustaría mostrarles un video para que tengan un poquito la noción de cómo se vive esa catástrofe natural, porque no se sabe, solamente Dios sabe por qué pasa, y cómo... A las 8:46 comenzaban a sonar las sirenas que avisaban a la población del norte. El epicentro del seísmo se situaba en el mar, a 89 kilómetros al suroeste de Cuya. Con la alerta de tsunami decretada, la población comenzaba la evacuación. Incertidumbre y temor ante la llegada de olas que ya han comenzado a sentirse en localidades como Pisagua. Vamos evacuando porque ya alertaron y los carabineros pasaron también diciendo que evacúen. Evacuar a la parte más alta. Ayúdennos nomás, por favor, y recen harto por Arica. En Arica las alarmas no han funcionado, están en proceso de instalación. Sí, ya estamos evacuando por la alarma de los celulares, porque no hemos tenido otra alarma más que el celular. Busquen lugares de seguridad, entender de que esto fue un terremoto y que van a venir réplicas. Hay problemas de electricidad y agua potable y por el momento se desconoce si mañana habrá clases en los colegios. Hay atascos y problemas de abastecimiento de combustible. Tras el terremoto se han generado dos grandes focos de incendio en Iquique. Los servicios de emergencia han asistido a la población más vulnerable. La Gobernación Marítima ha ordenado a las embarcaciones dirigirse a aguas profundas. Todas las que tengan tripulación disponible de zarpar a mar adentro. Sí, bueno, en la mar se sintió bueno. Los movimientos marítimos se están desplazando paulatinamente hacia el sur, por lo que la alerta de tsunami se mantendrá al menos durante 6 horas más. El más fuerte del año, el 8 de agosto de 1987, un sismo bastante grande que no... Ese caos en la madrugada.
Ese 27 de febrero recuerdo que nos habíamos acostado tarde y eso de las casi 3 de la mañana, antes de las 3 de la mañana, comienzo a sentir algo que se comienza a mover. Y se mueve, cada vez se empieza a mover más. Y recuerdo que le digo, Marco, ¿qué es esto? Y me dice, no, tranquila, tranquila, es un temblor, es un tembloncito, acá es normal, pasa. Pero cada vez era más, cada vez era más y cada vez era más. Donde veíamos los postes de luz explotar, donde enseguida quedamos sin luz, no sabíamos qué hacer ni qué forma reaccionar, porque no estábamos preparados para esa crisis mundial. Después de pasar los años, fuimos aprendiendo cómo prepararnos para esa clase de crisis. Entonces los chicos iban al colegio y ellos tenían simulacros de terremotos, de qué forma podían evacuar, cómo tenían que evacuar en las empresas, en las casas. Sabíamos qué teníamos que hacer cuando empezaba un temblor, teníamos que abrir las puertas y correr a la puerta del marco y prepararnos con agua, con comida, con ropa, con una radio a pila porque se corta la luz y no tenemos más nada, con dinero en efectivo. Y yo recuerdo que yo tenía un bolsito que estaba debajo de la escalera, que estaba cerca de la puerta, y ese bolsito estaba preparado. Por si pasaba algo, yo sabía que tenía que atinar a ese bolso y salir corriendo a lugares seguros. Pero yo ya estaba preparada. El primer año recuerdo que no estaba preparada a eso. Y creo que muchas veces a las personas que nos preparamos y se preparan para eso, como podemos ver en el video, es algo que parece que no sabes, ya no tenés el control. No sabes cuánto tiempo va a durar esa crisis, no sabes si lo que guardaste te va a dar, no sabes cuánto tiempo vas a estar sin agua, no sabes si tus familiares están bien, porque eso es como yo digo, como la venida del Señor, no sabe ni a la hora ni el día. Puedes estar en el trabajo y tus hijos pueden estar en el colegio y pasó un terremoto, un desastre. Imagínense en el caos, el desastre y en lo emocional de uno. Y hoy quiero hablar de una catástrofe también, de una historia muy conocida que todos la conocemos, y es de Noé. Y me gustaría leer en Génesis 6, versículo 13 al 22. Y dice así: y dijo Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Construye un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas y 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a un codo del techo, con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes debajo del cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Versículo 18 dice: pero contigo estableceré mi pacto y entrarás en el arca, tú, tus hijos y tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho, una hembra, de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrarán también una pareja de cada especie de ave, ganado, de animales que se arrastran por el suelo, para que puedan sobrevivir. Recoge, además, toda clase de alimento, almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado.
quiero explicarle un poquito, creo que todos sabemos un poco de la historia, pero quiero ir un poquito atrás. Todos sabemos del diluvio, todos sabemos lo que aconteció en ese tiempo, pero había algo que hizo que Dios tomara la decisión de ese diluvio. Y dice en el versículo 5 del mismo 6, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y la tierra que todos designios de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Era una tierra que estaba totalmente cubierta de maldad. También había mucha corrupción en ese tiempo. Había algo que la tierra, la humanidad no estaba entendiendo. ¿Cuál fue el propósito de crear la tierra? En el versículo 6 del mismo dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Este versículo muestra el dolor divino frente al pecado. Veíamos que Dios creó los cielos, la tierra, el mar, las aves, las personas. Pero mismo Dios dijo: me arrepiento. O sea, era tanta la maldad de esa gente que Dios dijo eso. Yo creo que el diluvio era un antes y un después. Porque Dios veía todo lo lindo y todo lo bueno, porque en eso Dios no se equivocó de hacer todo lo bueno, todo lo lindo, hasta nosotros. Pero lamentablemente nosotros lo estábamos corrompiendo. Lo estábamos corrompiendo totalmente. Y es ahí donde viene el diluvio, donde Dios dice: hasta aquí llegamos. No puedo permitir más, porque Dios es justo. Y esto me hace un poquito recordar en los tiempos de antes, porque según la Escritura, en ese tiempo dice que la maldad se multiplicaba, la injusticia, la inmoralidad. Dice que los hombres agarraban a las mujeres como para saciarse, como esclavas también, y un montón de cosas que hacían en ese tiempo. Ya no había temor, era como que ellos gobernaban. La maldad había crecido en ese lugar. Por eso Dios toma la decisión. Y yo viene a mi mente y digo: a nuestros tiempos de hoy, a la hora, creo que no estamos muy lejos de esa realidad. Creo que no estamos muy lejos de esa realidad. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo, por este privilegio que tú me das de poder compartir una porción de tu palabra, Señor. Seas tú hablando, seas tú ministrando, Señor. Seas tú hablándonos a todos nosotros, porque queremos aprender y queremos ser mejor hijos y hijas tuyas, Señor. Te necesitamos, te amamos y queremos más de ti y menos de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Punto 1. La decisión del juicio. Hablábamos de que había una tierra que estaba completamente en la maldad total. Y dice en el versículo 7 del 6, dice: y rearé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dios decide traer un juicio. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. ¿Y qué es lo que trae el diluvio? Que todos sabemos, que todos conocemos. Escuchamos esa historia. Yo creo que el diluvio fue la respuesta
a la corrupción general que se estaba dando, o sea, se terminó esto. Imagínense el pecado, la maldad, para que Dios quiera destruir lo bueno y lo lindo que Él había creado. Que Dios nos ayude. En el punto 2, yo le puse la gracia de Dios en medio del juicio. Y esto me encanta. Dice en el versículo 6, versículo 8 y versículo 9 del mismo del 6. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Noé era justo, intachable y caminaba con Dios. Dios miró a Noé con ojos ¿de qué? De gracia. Porque vio Noé algo diferente en medio de ese lugar, en medio de esa tierra que estaba, hablamos, toda desordenada, con inmoralidad, con pecado, cuando ya no había temor del Señor en ese lugar. Había alguien que Dios lo miró con ojos de amor. Y halló ¿qué? Gracia en él. Y dice la palabra de que él era un hombre justo. Un hombre justo no es un hombre perfecto, sino es un hombre justo que si se equivoca pide perdón, una mujer justa que si se equivoca pide perdón, sigue adelante. Y dice la palabra intachable, o sea, era de buen testimonio, daba ejemplo. Dios vio en Noé algo totalmente diferente, porque Noé marcaba la diferencia en medio de esa tierra totalmente desordenada. Noé permaneció y fue ¿qué? Fue un remanente en medio de todo eso. A él no lo conquistó la maldad, no lo conquistó la inmoralidad, sino había algo en Noé que seguía caminando, como dice la palabra, seguía caminando con Dios. Y yo me imagino a Noé también tratando de predicar y de hablar, para que se arrepientan. Pero Dios vio algo en él que marcaba la diferencia en medio de ese pueblo. Y Noé en ese tiempo ya tenía 600 años. Así que imagínense. Y ahí Dios le dice a Noé, vení papito, tengo algo, una tarea para encomendarte a vos. A vos. Y le dice, necesito que tú hagas un arca, porque yo voy a tener juicio sobre esta tierra, por la maldad que hay en esta tierra, por la injusticia que hay en esta tierra, porque no han valorado lo que he hecho. Yo me imagino una conversación con Dios y Noé, y donde Dios le dice, necesito que hagas esta barca porque voy a traer juicio. Pero he hallado gracia en ti que te voy a salvar. Te voy a salvar a ti, no solamente a ti, sino a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y a las nueras también. Entraban dentro de la barca. Y necesito también que entren los animales. Y te voy a dar las medidas y te voy a decir cómo lo voy a hacer. Dios específico, en el tiempo específico y con la persona específica. Dios le dice a Noé, prepara el arca. Hazla de 300 metros, 14, como leímos hace un rato. Y yo más o menos busqué alguna información. Según las medidas, era grande, más o menos, más de una cancha y media de fútbol. O sea, era tremenda. Y tenía que hacerla de 3 pisos. Y yo me pregunto, cuando Dios le dice a Noé lo que haga, o sea, Noé no cuestionó lo que Dios le dijo.
Dice, y como leíamos hoy, dice, y Noé hizo como Dios le dijo. Noé hizo como Dios le dijo. Yo me imagino que por dentro debe haber tenido una cantidad de incertidumbre. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde compro? ¿Dónde voy a cortar la leña? Porque en esos tiempos no había máquinas como las tenemos hoy, que vamos y rompemos y ponemos. No tenemos. En esos tiempos no había. Él solamente tenía la palabra de Dios. O sea, necesito que vayas y hagas esto y lo hagas de esta forma y con estas medidas. Y le dio las instrucciones y las dimensiones de lo que él quería. Y en base a eso, él fue y obedeció y lo hizo. Imagínense que hacer algo que Dios te manda a hacer y que no sabes ni cómo va a ser ni qué va a pasar. Pero era tanto la obediencia de Noé hacia Dios que Noé obedeció la palabra. Obedeció lo que Dios le decía. Me imagino que debe haber demorado una cantidad de tiempo en armar esa cancha y media con esas especificaciones que Dios le entregó. Pero el arca en ese tiempo yo creo que significaba la gracia y el refugio. En medio de la tormenta, en el medio de la crisis, en el medio del juicio por el pecado, por la maldad, como habíamos hablado, había que. Dios nos muestra la gracia y su amor en medio de eso. Y Él no se olvida de aquellos que son fieles con Él, que lo aman, que no se dejan llevar ni arrastrar por las cosas que no son de Dios. Entonces Dios le prometió a Noé que iba a salvar a su familia también. Y que venía una nueva generación a través de Noé. Pero podemos ver que en el medio del juicio hay gracia de Dios. Hay gracia de Dios. Porque había un hombre que amaba al Señor, que caminaba con Él, que le obedecía, que no se dejaba llevar por las cosas que lo apartaban de Dios. Y el punto 3 es el propósito del diluvio. ¿Cuál fue el propósito del diluvio? Es mostrar la santidad y la justicia de Dios frente al pecado. Dice que ya después de haber armado el arca, la historia nos relata que dice que los animales vinieron solos. Abrió la puerta, entran todos los animales, entra ellos como familia. Y dice la historia que fue Dios quien se abrió la puerta. Y cerró la puerta y creo que el mundo seguía igual. La tierra seguía igual, la humanidad seguía igual. Y yo me imagino que en todo ese proceso y en todo ese tiempo, Noé, creo que no lo dice un versículo específico, pero yo creo que debe haber tratado de poder salvar. O sea, va a venir algo. Arrepiéntanse. Terminen con esto. Viene un juicio por la maldad, por el pecado, por la incredulidad. Y recordemos que en ese lugar no llovía. No de esa forma ni de esa magnitud llovía ese lugar. Cierran la puerta, comienza a llover, comienza a llover, comienza a llover y comienza ese diluvio. Dice que todo se inunda. Y yo me imagino a Noé y a la familia una incertidumbre. También por obedecer a Dios, decir, no pude salvar a mi familia.
No pude salvar a mi mejor amigo. No pude, pedirle perdón a Menganito. Se cerró la puerta. Y empezó a llover. Y la gente golpeaba para poder entrar. Pero ya no podía porque ya era tarde. Ya era tarde. Dios había solamente, en sus ojos había visto gracia en Noé, porque Noé había permanecido, había sido fiel. Y dice, y se cumplió la palabra, que la humanidad, y muchos murieron, la tierra fue destruida, los animales, pero el arca significa algo nuevo. Significa el refugio en medio de las circunstancias difíciles. Mientras preparaba el mensaje, recuerdo que me vino a la mente el terremoto cuando lo vivimos. Y recuerdo que eran como las 3 de la mañana, como les decía, y empieza a moverse. Y parecía literalmente que la casa se iba a caer encima de nosotros. Y recuerdo que lo único que hicimos con Marcos fue ir al cuarto, en ese entonces los chicos eran muy pequeños, era ponernos todos en una cama y quedarnos quietos hasta que pasara y que fuese lo que Dios quisiera. Pero llega un momento de la crisis que el control ya no es tuyo, que ya no tenés control. Y en ese momento recuerdo que yo lo único que dije fue: Señor, así como lo hiciste con Moisés cuando vino aquellas plagas que tú mandaste a pintar las puertas con sangre, y la puerta que tuviera con sangre, tú no ibas a tocar, no iba a entrar nada ahí. Señor, pinta en esta hora la puerta de mi casa con tu sangre preciosa. Y recuerdo que pasó, era oscuro, era de noche, no veíamos nada, todo apagado. Se había caído todo, no sabíamos si se había roto alguna pared o algo. Cuando amanece, veo la casa, y la casa se había roto vasos, se había roto platos, cosas superficiales. Pero nosotros estábamos bien, y nuestra casa estaba bien. Pero fue prender las noticias y fue desastroso ver las casas destruidas, ver familias llorando por sus hijos, por sus nietos, por sus hijas, por amigos, por papás que habían quedado enterrados debajo de los escombros. Y no solamente eso, sino también las personas que viven en la costa. Hay un cierto límite, o sea, pasa el terremoto y usted tiene que salir volando, agarrar su mochilita, lo que ya tiene pronto, y salir, porque tenés un mínimo de tiempo, entre 30 y 30 segundos para salir de tu casa y subir al cerro, porque el agua se viene. Y hoy, en medio de esta historia, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Nos sentimos un Noé? ¿Un referente de Cristo? ¿O somos parte también de esa humanidad, de esa tierra que había desperdiciado lo bueno y lo maravilloso y todo lo que Dios había creado? ¿De qué parte o de qué lado estamos? El arca y la historia de Noé refleja refugio seguro. O sea, Dios nos ama tanto que hoy nos dice: hoy quiero darte una nueva oportunidad, hoy quiero abrazarte, hoy quiero, no sé lo que estás pasando, no sé lo que estás viviendo, no sé cuál es tu situación, pero quiero decirte que acá estoy. Y que quiero abrirte la puerta porque acá está el arca, necesito, vení,
yo te voy a refugiar, yo te voy a cuidar. Hoy es el Espíritu Santo, es Jesús quien está con nosotros. Dios nos dejó en Noé una esperanza. El amor de Dios en medio del juicio, la compasión, la gracia. Si tú sigues firme, Dios no te va a dejar y no te va a abandonar. Él te va a guardar y va a estar contigo en todo momento. Podrá venir tempestades, podrá venir diluvios, podrá venir tormentas, se te podrá caer la casa, pero si tú estás firme, estás preparado como esa mochila, como le decíamos, como ese bolsito que yo tenía, que en el momento de la crisis corría. Si estamos preparados en el medio de la crisis, Dios nos va a guardar. Porque hay un amor sobrenatural sobre Él, porque Él nos creó. Por eso Él decía en su palabra que se arrepentía de haber hecho la humanidad, el hombre. Porque lo que Él hace, lo hace bien, es bueno y Él nos ama. Entonces a Él le dolió en su corazón que lo más hermoso que había hecho, lo más lindo que había creado, eso lo más lindo, lo estaba destruyendo la humanidad. Hoy vemos una nueva oportunidad. Hoy tú y yo tenemos una nueva oportunidad. ¿Queremos salvar nuestras vidas? ¿Queremos salvar a nuestras familias? ¿Queremos ayudar a aquel? Y quiero dejarles esta frase que dice: en medio de cualquier tormenta, el mensaje es claro. Dios nos salva, nos ama y nos da nuevas oportunidades. Dios nos ama, Dios nos salva y Dios nos da nuevas oportunidades. Si tú mañana te despiertas y estás vivo, es una nueva oportunidad que Dios te dio. Hoy es una nueva oportunidad que Dios nos dio para ser mejores. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? ¿De qué forma estamos marcando la diferencia? ¿Estamos ganando a otras personas? ¿Vamos en búsqueda de la persona que está necesitada? Lo abrazamos, le decimos: acá estamos. Le presentamos a Jesús como el único Señor y Salvador. La sociedad nos necesita. Hay un mundo que se está destruyendo y está destruyendo lo bueno y lo hermoso, la creación de nuestro Papá Celestial. Pero no toman conciencia porque es más lindo, porque me atrae más, porque me divierte más irme con mi compañero, fumar, tomar, bailar. ¿Dónde está nuestro remanente? ¿Dónde está nuestra mochilita que estamos listos y estamos prontos? Cuando sucede y pasa, en el cual tenemos esa confianza que Él estará con nosotros, porque Él lo dijo, es una promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aquel que me ama, yo lo amaré. Su palabra lo dice, no es mentira. La sociedad necesita escuchar más de Jesús. Hay muchos que se están perdiendo. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Dónde nos encontramos hoy? Hoy, a través de la historia de Noé, podemos reflejar el amor de Dios
que Dios es justo, que Él aborrece el pecado, porque lo que Él hace, lo hace bien. Pero Él es justo. Trajo juicio, pero también trajo gracia y amor. Y salvó a aquel que estaba ahí con Él firme, caminaba, predicaba de su palabra. ¿Sabe qué? La barca no tenía timón, no tenía vela. La barca era dirigida constantemente por Dios. Imagínense, hoy nosotros leemos la historia y nosotros sabemos, pasó esto en tanto tiempo, tuvieron tanto tiempo, porque dice que llovió 40 días y 40 noches. Y luego de haber llovido, estuvieron 5 meses más ahí. Imagínense con esos olores de los animales, con una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos? ¿A dónde nos lleva? Pero había una confianza muy fuerte en Noé. Y no era la confianza en él, era la confianza en Dios. Porque Dios la había hecho. Arma el arca con estas dimensiones y súbete, tú y tu familia, porque tú serás salvo. Porque comienza algo nuevo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Representamos a Jesús en nuestro corazón? ¿Lo representamos? ¿O fácilmente nos vamos con aquel que está criticando? ¿Nos vamos fácilmente con las corrientes que hay hoy? ¿Qué estamos haciendo? Ponete en pie, vamos a orar. Me gustaría nuevamente decir esto, leer esto, donde dice: en medio de cualquier tormenta, el mensaje es claro. Dios nos salva, nos ama y nos da nueva oportunidad. Hoy tenemos una oportunidad. Cortemos todo lo que nos separa de Él. Hoy cortemos ese ciclo de cosas que nos están apartando de su presencia. Su presencia es sagrada, tiene que ser sagrada para nosotros. El buscarlo a Él tiene que ser un deseo continuo. Y no estoy diciendo que sea perfecto, porque Noé no era perfecto. Noé no era perfecto, pero no era justo, era intachable. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos eso, que desborde en nosotros la pasión de Él. Así cuando estamos enamorados, que desborda y sale por nosotros, así quiere el Señor de nosotros. Que nos enamoremos más. Yo le voy a pedir a los chicos que pasen de la alabanza.